Es el capítulo 2 del libro de Efesios. Dice Pablo, antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Pablo está hablando de la situación de la gente que no conoce a Dios. Amén. Yo le hago esta introducción para que usted entienda qué descripción está haciendo Pablo de la gente que no conoce a Dios. Dice, antes ustedes, le está hablando a la iglesia de Éfeso, estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Es decir, en el reino de Dios hay dos clases de personas. ¿Quiénes son? Ahí está declarando a uno. ¿Quiénes son? ¿Y los que no conocen cómo están? ¿Me escuchaste bien? Los que no conocen la palabra de Dios, ¿cómo están? Y los que conocen la palabra de Dios, ¿cómo están? Amén. Vamos a estar trabajando ese concepto y mucho más, no solo ese concepto. Esto es un tema medio introductorio. Dice, vivían, verso 2, en pecado igual que el resto de la gente. Fíjense la aclaración de lo que significa vivir en pecado. Dice, obedeciendo al diablo. Y la verdad que hasta me da un cierto escozor leer esta frase, obedeciendo al diablo, y entre paréntesis Pablo aclara, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Esta frase es terrible. La repito, el líder de los poderes del mundo invisible, ¿quién es? ¿Quién es? Tiene que tenerlo bien identificado el diablo usted. ¿Por qué? Porque es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Entonces uno diría, como dicen los hondureños, puchica, están todos endemoniados los de afuera. Quiero decirte algo, no están todos endemoniados. Quiero decirte algo. El primer pecado que se cometió en la tierra, ¿cuál fue? ¿Cómo lo saben todos ese, no? El primero. Lo conocen todos. ¿Cuál fue el primer pecado? La desobediencia. ¿Y quién actuó primero para generar todo eso? El diablo. ¿Y quién le obedeció? Un machista diría Eva. Es más, Adán era tan machista que cuando Dios le preguntó, dijo, la mujer que tú me diste. Perdón, ¿no? Pero los machistas dicen así, ¿no? Pero mis hermanos, yo quiero que sepan que Adán no estaba endemoniado cuando cometió el pecado. Adán tuvo la oportunidad de decir sí o no, y no lo hizo. Me va siguiendo, mi hermano. Me va siguiendo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El diablo, usted le ha leído la Escritura, ¿cómo anda dando vueltas por la tierra? Dice la Escritura que anda como un león rugiente. ¿Usted andaría en África caminando en la selva sabiendo que hay leones?
Yo sí me animaría a andar, pero con un buen rifle. La espada de los filos, la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, y de hecho tenemos que andar así, porque el diablo en este momento anda como león rugiente buscando a quien devorar. Quiero que sepa que el maligno va a concentrar más y más toda su maldad donde hay más y más compromiso y determinación de seguir a Dios. Por eso cuando Jesús hablaba de su iglesia, en Mateo 16, 17 y Mateo, capítulo 16, versículos 17 y 18, dice: sobre ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Es decir, el mismo infierno va a venir a atacar esto que nosotros estamos tratando de hacer acá. ¿Me va siguiendo, mi hermano? Pero Jesús dice que ni las puertas ni el mismo infierno va a poder hacer algo contra nosotros. ¿Se da cuenta, mi hermano, todas las cosas que están envueltas? Entonces, mi hermano, volviendo un poco a este pasaje, a esta descripción que tenemos acá, fíjese cómo anda trabajando el diablo y especialmente cómo puede trabajar con las personas que no entienden el reino de Dios. Fíjese, toda la descripción que hace Pablo es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Cuando tú te niegas a obedecer, cuando tú resistes conscientemente lo que el plan de Dios para tu vida, tú quedas a merced del diablo. Te guste o no te guste, esta es la descripción, esto es lo que estamos viviendo en esta sociedad perdida. Es más, Pablo en el verso 3 dice: todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Y uno dice: oye, ¿qué pasó? ¿A Dios se enoja cuando pecamos? Escuché un amén. Le voy a hacer una pregunta a usted: ¿a Dios se enoja cuando pecamos? No lo digo yo, lo está diciendo Pablo. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto, repito, del enojo de Dios, igual que todos los demás. A Dios le desagrada en extremo, le molesta cuando una persona conscientemente resiste lo que es el plan de Dios. Entonces, mis hermanos, usted tiene que entender algo. Hay un proceso de vida que tiene que comenzar en usted. Y ¿cómo comienza? Reconociendo todo este pantallazo, reconociendo la diferencia entre lo que significa estar vivo o muerto espiritualmente. Y este es el primer punto de lo que estoy hablando, ¿no? Usted está, desde el momento que usted conoce a Cristo, usted comenzó un proceso de vida. ¿Me pone la primer pantalla, por favor? ¿No? Empezó un proceso de vida nueva. ¿No? La otra, mi hermano. Proceso de vida nueva. ¿Cuál es el proceso de vida nueva? Es el proceso en el cual usted entiende la situación espiritual, porque usted físicamente puede estar viviendo, pero espiritualmente está muerto o muerta. Entonces, cuando usted entiende lo que significa estar vivo o estar muerto,
usted tiene que comenzar un proceso de vida nueva. Yo le voy a explicar por qué. Porque esto es todo un proceso. Escúcheme bien, el estar sentado con Cristo es todo un proceso que si en algún momento usted lo interrumpe, escúcheme porque lo que le voy a decir es lapidario. ¿Sabe lo que significa lapidario? ¿Sabe de dónde viene la palabra lapidario? Lapidario viene de la palabra lápida. Y uno dice, ¿qué es la lápida? La lápida es la piedra que está donde enterraron a una persona. Y dice, Juan Sin vivió de tal año a tal año, fue una buena persona y quería su esposa. ¿Vieron las lápidas? Le dice, ¿no? Tu esposa y tus hijos te querían mucho. Tus enemigos te odiaban. Bueno, lo que voy a decir cuando digo de que es lapidario, significa que si tú no te metes en este proceso de vida, te quedas muerto. Te quedas muerto. Es decir, puedes estar inclusive dentro de una iglesia, puedes visitar un montón de iglesias, puedes hacer un montón de cosas, pero todavía... Ahora yo voy a llegar bien a este punto, pero usted tiene que comenzar este proceso de vida. ¿Me sigue, mi hermano? Ahora, ¿cómo comienza este proceso de vida? ¿Cómo comienza? Escúcheme bien, porque esto es decisivo. Esto es decisivo. Y yo soy un convencido de esto. Dice, verso 4, Dios está enojado. ¿Amén? Pero el verso 4 es decisivo para que usted entienda todo esto. Dice verso 4, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto que, a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestros pecados, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Escúchenme bien. Uno dice, ¿qué pasa acá? Primero, Dios está enojado, pero a la vez Dios me amó. ¿Qué pasa? Se lo voy a explicar así, mi hermano. A Dios, y como decíamos antes, lo afecta, es lo opuesto al pecado. ¿Me oíste bien? Pensar en Dios es pensar, Dios es amor, dice la Escritura. ¿Amén? Leemos el versículo de Juan 3:16, 1 Corintios 13. Entonces usted puede pensar que Dios realmente puede tener odio, ¿no? Entonces, pero a Dios se enoja. Enojarse no es pecado, usted sabía eso, ¿no? Enojarse no es pecado. El enojo es cuando se convierte en pecado, cuando yo transmito mi furia a la otra persona y la otra persona se afecta emocionalmente. Eso es pero yo tengo todo derecho a enojarme cuando yo le digo a un hermano, tienes que hacer esto y no lo haces, y yo me enojo, mi hermano. Le digo, escúchame, ¿qué te pasa? ¿Estás nervioso? Jesús se enojó, dijo, generación incrédula. Estaba el mismo Hijo de Dios haciendo cosas. Los mandó a ejercer autoridad en su nombre y no pasaba nada. ¿Hasta cuándo, dice, tendré que estar con ustedes? El mismo Jesús se enojó, se cansó en determinado momento. No hay problema con el enojo, el problema y obviamente con enojarse y con una razón justificada. No me voy a andar enojando porque mi esposa me sirvió la tortilla fría. No se enoje, ¿eh?
o porque le sirvió el jugo un poco aguado. Mis hermanos, quiero decirte algo. ¿Cómo funciona esto? Mire, el problema es este, que nosotros no podemos entender que Dios verdaderamente es amor y que más allá del enojo, Él en realidad te ama, y a pesar de que se enoja cuando tú pecas y haces las cosas mal, Él igual te ama. Y está esperando que vuelvas a Él y hagas las cosas de acuerdo a su voluntad. Es decir, ¿cómo te lo explico? Yo me molesto cuando mis hijos me desobedecen o hacen algo mal. Y usted ya ha conocido historias que he contado, he tenido que aplicar disciplina, pero lo sigo amando. Lo sigo. Bueno, con Dios pasa algo parecido. Pasa lo mismo en realidad. En realidad estamos repitiendo en cierta forma el esquema de Dios. Nosotros nos molesta cuando nuestros hijos desobedecen, tomamos la acción correctiva, pero los amamos, los amamos. Bueno, así funciona el amor de Dios. Amén. Dios se enoja, Dios se molesta, y está bien que se enoje, está bien que se moleste. ¿Por qué? Porque así entendemos qué es lo que Dios quiere. Y nadie dice amén. Pasa que nosotros solamente queremos recibir solo las bendiciones y las buenas ondas de Dios. Pero Dios, cuando tiene que corregirnos, pues que nos corrija. Amén. Amén. Entonces así funciona. Dios le enoja al pecado, pero ama al pecador. Y usted tiene que aprender a desarrollar ese concepto. Cuando usted se enoja con el pecado, pero ama al pecador, usted va a empezar a desarrollar un sentido de compasión. Le va a decir, este pobre todavía no entiende. Y eso es lo que Dios tiene. No significa, la compasión no significa que le voy a perdonar todas las cosas. Me va siguiendo. Es decir, pero sí hay un sentido de misericordia. Dios se va a estar esperando. ¿Sabe hasta cuándo va a estar esperando? Hasta que ocurran dos situaciones. O que usted se muera, o que Él venga antes. Mire que cuando usted se muere, o si Él viene antes y usted no arregló las cosas con Dios, yo lo lamento, pero usted va a pasar el resto de la eternidad ya sabe dónde, ¿no? El pastor Reyes estuvo predicando hace unos domingos atrás, ¿recuerda? Qué bendición el pastor Reyes, ¿no es cierto? Palabras hermosas, palabras tremendas. Él decía, ¿no?, que nosotros vamos a pasar la eternidad en el cielo, usted o se la va a pasar quemándose en el infierno. Lo digo así en otras palabras, pero es así. Entonces, mis hermanos, ¿entiende cómo funciona la compasión y el pecador? La compasión. Por eso Dios no consumió este mundo ya. Está esperando que la gente se vuelva a Dios, que nosotros comuniquemos ese mensaje. Amén. Entonces, verso 6 dice, pues nos levantó de los muertos junto con Cristo. Escúchenme, acá este versículo es decisivo. Dice, nos levantó de los muertos junto con... Es decir, usted está muerto espiritualmente, pero cuando recibe a Cristo, ¿qué pasa? Dígalo, lo estamos leyendo acá. Está muerto y... Muy bien, alumno, me olvidé tu nombre. Esteban, el alumno Esteban. Uno, en cierta forma, resucita. ¿Me va siguiendo? Me va siguiendo. Uno espiritualmente resucita. Es decir, estaba muerto y resucita. Por eso dice, nos levantó de los muertos junto con Cristo. Dígale al lado, ¿te levantaste de los muertos? Pregúntale.
¿Te levantaste, Sergio, te levantaste, Jovita ahí, te levantaste. Y, escúcheme bien, porque esto, y acá viene un punto decisivo, no solo que nos levantó de los muertos, porque en el mismo instante que nos levantó de los muertos, ¿qué dice la Escritura? Nos sentó con Él en los lugares celestiales. ¿Por qué? Estamos unidos a Cristo Jesús. ¿Qué está queriendo decir acá el apóstol Pablo? Y esto nos lleva al segundo punto, mi hermano, sentado o sentada con Cristo. Escúcheme bien, usted automáticamente cuando comprendió este concepto, lo incorporó a su vida, se convierte en ciudadano del cielo. La segunda pantalla, mi hermana, por favor. Sentado con Cristo. Hermano, tengo una buena noticia o una mala noticia para usted. Desde el momento que incorporó a Cristo, usted pasó a ser ciudadano del cielo. No hay otra opción. Usted pasó a ser ciudadano del cielo. Usted incorporó otra ciudadanía a su vida. Por eso que él habla de estar sentado con Cristo o sentados en lugares celestiales. Pero ¿cómo que yo vivo en la tierra? Sí, usted vive en la tierra, pero espiritualmente su mente está con Cristo. ¿Y Cristo dónde está? Sentado a la diestra de Dios. Entonces su visión o su cosmovisión, su visión de todas las cosas, su visión del mundo, su visión de la vida, pasa a ser la visión que tiene Dios de las cosas. ¿Me va siguiendo, mi hermano? Entonces, usted empieza a ver todas las cosas y usted se da cuenta que Cristo es una persona que está en su corazón y que se la lleva a todas partes. Y usted, que el mismo Cristo, usted cuando hace algo que no está bien, usted se va a sentirlo, como Pablo dice, contristado. Contristado significa poner triste. Por eso dice, no contristéis al Espíritu Santo o no pongan tristes al Espíritu Santo que está en ustedes. ¿Qué significa esto? Que cuando usted actúa mal, pasa lo que acabamos de leer. Dios se molesta y usted pone triste. Tenga mucho cuidado, porque el proceso de tristeza espiritual, ¿sabe quién lo trabajó? De otra forma. Usted conoce el psicoanalista ¿cómo era que llamaba? Me olvidé. El que inventó el psicoanálisis. Ahora se me fue. Freud. Gracias, hermano. Freud. ¿Sabe lo que decía Freud? Y con eso, Freud fue el inventor del psicoanálisis. ¿El psicoanálisis en qué consistía? Que había que hacerle psicología a una persona, ¿no? Y entonces para que la persona le hacía abrir y le abrir su corazón. Y entonces él decía que prácticamente una de las cosas que cuando uno cree que hay algo que está mal, pero que en realidad no está mal, ¿sabe lo que decía él? Y él trabajaba mucho este concepto. Por ejemplo, una de las cosas son las relaciones sexuales antes del matrimonio. ¿Sabe que las relaciones sexuales antes del matrimonio Dios no las quiere? Él decía que para romper con ese mito, ¿sabe lo que tenía que hacer uno? Tenía que ir y hacerlo 30 veces más. Es el mismo concepto que usa, perdóneme, esto lo Freud. El mismo concepto que usa un asesino cuando mata por primera vez. Y ya mató por primera vez. Entonces ya mató uno y va a matar otro, y después va a matar otro. Y cuando usted sabe, en las cárceles el más malo es el que mató más. Y en el mundo el más macho es el que tuvo más mujeres. Lo que Freud estaba proponiendo era la erradicación de la conciencia de lo bueno y de lo malo. ¿Me escuchaste bien?
La erradicación de la conciencia de lo que es bueno y de lo que es malo. Entonces, uno se pone a repetir algo, lo hace una, lo hace dos, lo hace tres, ya está, ya mató la conciencia, ya no existe más esa voz que dice ¡Juan, está mal! Eso, lo mataste. La conciencia fue puesta por Dios en nuestras vidas, la conciencia de lo bueno, el sentido de lo moral. Entonces, mi hermano, tenga mucho cuidado porque es muy fácil caer en eso, es muy fácil. Lo opuesto a esto es estar sentado con Cristo. Mi hermano, usted tiene que entender que usted es parte del reino de Dios ahora. Amén. Cristo es una parte esencial de tu vida. Amén. Tú vives en la tierra, pero con esa conciencia de que eres ciudadano del cielo. Es como ser ciudadano de un país y vivir en otro país. ¿Sabía eso? Sabe que hay mucha gente que vive así. Vive en un país, pero es ciudadano de otro país. A mí me tocó vivir 2 años aquí con una visa de estudiante, pensando que me iba a volver, y yo siempre, todo mi plan era, en 2 años me vuelvo, ¿para qué hago esto? En 2 años me vuelvo, ¿para qué voy a comprar esto? No. ¿Por qué? Porque era ciudadano de otro país. Bueno, en el reino de Dios así tiene que funcionar tu vida. Soy ciudadano de otro país. Soy ciudadano de otro país. ¿Me conviene meterme en esto o me estoy enredando en algo que me está haciendo mal? Tengo una mala noticia. Usted sabe que la ciudadanía se pierde, ¿no? ¿Sabe que la ciudadanía, cuando usted adopta una ciudadanía de un país, si usted lo traiciona al país, ¿sabe lo primero que hace ese país? Lo saca la ciudadanía. Tenga cuidado porque la ciudadanía del cielo también se pierde. Hay gente que hasta renuncia a la ciudadanía. Me sorprendió porque está aumentando el número de renuncias de ciudadanías americanas. ¿Sabía eso usted? Y sorprendentemente, ¿sabe cuál es el motivo de las renuncias? No es por política, no es por Trump. No se ría de lo que... ¿Sabe por qué? No quieren pagar impuestos. Es el motivo principal de las renuncias a las ciudadanías. Me causa gracia porque allá estaba visitando una iglesia y hablaba y no, lo que pasa es que piden los diezmos. Le digo, mira, nosotros allá en Jackson también pedimos los diezmos. En realidad no los pedimos nosotros, los pide Él. Y mucha gente dice, no, yo escuché varios que dicen, no, yo no voy a la iglesia porque piden los diezmos. ¿Sabe lo que es resistir eso? Es resistir el mandato de Dios. Y estoy escuchando, me estoy asustando, porque estoy escuchando ahora teorías nuevas que dicen que en el Nuevo Testamento no se habla de los diezmos. No puedo creer, hermano. Yo deciré, después de 2000 años nos damos cuenta, que no hay que... Tantos cráneos teológicos, y nadie se dio cuenta, que estamos en el tercer milenio y hasta se está predicando. Hermanos, perdónenme, Mateo 23, el mismo Jesús dice que hay que practicar la justicia, la misericordia y la fe dando los diezmos. Mateo 23. Ya me lo aprendí de memoria para refutar, contradecir o redarguir, como dice Pablo. Redarguir es rearmar el argumento equivocado que tiene la otra persona y mostrarle que en el Nuevo Testamento el mismo Jesús dice que no tenemos que dejar de dar los diezmos. Él no vino para abrogar la ley o para cancelar la ley, sino para reforzarla. Entonces, cuando escucho las quejas, les salto a la garganta espiritual, decimos,
En mi país decimos esto, largante, le voy a contrarrestar, le contrarresto con amor, con paciencia y explicándole por la Escritura. Le digo, no puede ser que durante 2000 años la Iglesia estuvo equivocada. Me he debatido hasta con católicos y doy gracias a Dios que los sacerdotes católicos dicen no hay motivo para no cobrar el diezmo. Pero lo interesante es que yo no lo debato con los sacerdotes, lo debato con las mismas personas católicas. Yo le digo, mira, ¿por qué no vas? Le digo a los católicos, le digo, vas y hablas con tu sacerdote y pregúntale si está mal pedir el... No pedir, porque el que lo pide el diezmo es Dios. Yo creo que usted entienda esto, el diezmo lo pide Dios, no es un capricho de los pastores. Entonces, fue un día, me acuerdo que uno fue y lo fue a buscar y lo llamó a México y estuvo hablando y entonces, claro, después cuando lo volví a ver no me quiso dar la respuesta. Y yo le dije, bueno, ¿y hablaste con tu padre? Le dije, con tu padrecito. Le dije, ¿hablaste? Y me dice, sí, hablé. Y me dijo, pastor, hablé. Y bueno, ¿y qué te dijo? Y me dice, no, que no me quiso decir que sí. Fue astuto, hay formas de decir que sí diciendo que no. Me dijo, no me dijo que no hay ningún, me dijo que no hay ningún motivo para no pedir el diezmo. O sea, me quiso decir que sí. Entonces yo le dije, claro, ¿viste? Porque los padres conocen muy bien la Escritura. Digo, la conocen muy bien. Nosotros también la conocemos muy bien. Pasa que la aplicamos en una forma diferente, esa es la gran diferencia, ¿no? La aplicamos, tomamos la Escritura como la única regla y no lo que viene la tradición, toda esa mochila, ¿no? Y ese bagaje. Entonces, mi hermano, viva sentado con Cristo. Amén. Viva sentado con Cristo. Entonces, nos sentó con Él en lugares celestiales porque estamos unidos a Cristo, de modo que en tiempos futuros, escúcheme bien esto, verso 7, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos. Fíjese cómo va el proceso de Dios. Primero muerto, resucitado, sentado con Cristo. Y el próximo paso, ¿cuál es? ¿Qué dice acá? Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y la bondad que nos tuvo, como se ve en todo lo que ha hecho por nosotros, que estamos unidos a Cristo Jesús. Vuelvo a repetir el tema de unido. Y este es el tercer punto que estoy tratando, ser ejemplo para la humanidad. Ahora, escúcheme, porque esta es una cosa mucho más elevada de lo que usted se imagina. Le voy a pedir a la hermana, por favor, que me ponga el pasaje otra vez, el verso 7. Perdón, el verso 7. Dice, repito, de modo que en los tiempos futuros Dios puede ponernos como ejemplos de la increíble riqueza de la gracia y de la bondad que nos tuvo. Escuchadme bien, ¿sabe qué es lo menos que Dios espera de ti? Que estando escúchame bien lo que te voy a decir, pero tan unido a Cristo, que el mismo Cristo, escúchame bien, se empieza a manifestar como tú hablas, como tú escuchas, lo que ves y cómo actúas, y Dios mismo quiere usarte como ejemplo ante la humanidad. Es decir, la gente va a creer en Dios de acuerdo a cómo actúes. ¿Vos querés un ejemplo de lo que yo te estoy diciendo? Te lo voy a dar, porque en la Escritura
hay uno. Si leíste el libro de Job, en el capítulo 1, hubo alguien que se presentó delante de la presencia de Dios a acusar a un humano. ¿Quién fue el que se presentó a acusar a un ser humano? Si alguien le recuerda el pasaje. El diablo. El diablo, usted sabe, es el acusador. Si usted leyó el libro de Job, el capítulo 1, dice que vino delante de la presencia de Dios, vinieron los hijos de Dios y se apareció Satanás. Pero el que inició la conversación fue Dios y le dijo: ¿no has visto a mi siervo Job, que es intachable? Intachable significa que no hay algo en que se lo pueda acusar. Job era uno de los ejemplos perfectos que había sobre la tierra y donde no había prácticamente un motivo para acusarle de nada. Dios lo usó de ejemplo con el mismo diablo. Usted conoce la historia, ¿no? El diablo es malo, ¿sí? Entonces, ¿qué le dijo? Y claro, si le diste todo, ¿cómo? Yo también, ¿no? Como diciendo, si me da todo, uno, ¿cómo no voy a hacer? Entonces, Dios lo desafió al diablo, en cierta forma. Le dijo, bueno, andás, toca, pero no toques su vida, le dijo. Conoce la historia, ¿no? Entonces fue, le sacó de un plumazo toda su riqueza, toda su familia, todo. Y el diablo no quedó contento, se presentó otra vez. Y le dijo, ¿y qué le dijo Dios? Recuerda que le dijo, ¿no has visto a mi siervo Job? Que a pesar, dice, de que me incitaste. Yo creo que este diálogo es tremendo, entre Dios y el diablo. Me incitaste, ¿no? Quiero que sepas algo. Dios va a permitir cosas negativas en tu vida, pérdidas materiales, y aún va a permitirlas. ¿Le pasó a Job? ¿Job era el mejor o no? No perdió a todos sus hijos, no perdió todo lo que tenía. ¿Qué le dijo la esposa? Todavía seguís creyendo, como diciendo, no te funciona, ¿no? Qué equivocada que estaba la esposa. Creo que todavía no había pasado el primer paso la esposa. Así nos movemos muchos en el reino de Dios. No entramos a esta esfera donde estamos resucitados, sentados con Cristo, y pasamos a ser el ejemplo de Dios. Si no llegas a ser el ejemplo de Dios, te vuelves al primer punto. Y uno dice, ay pastor, qué exagerado. Pregúntele a Judas. Judas fue enviado a predicar, Judas habrá visto sanidades, Judas, según los comentaristas, participó hasta de la última cena. Quiso arreglar las cosas por su cuenta, no las quiso arreglar con Dios. Ya sabe dónde terminó, ¿no es cierto? Hermanos, por favor, Dios quiere mostrarte como ejemplo, para que usted entienda lo que Dios quiere. Yo te lo voy a decir así. Es como, ¿cómo te puedo decir? Como un médico, ¿vieron el médico que de pronto hay una persona que se está muriendo y de pronto viene un médico y hace una de esas cirugías increíbles y la persona se salva? ¿Qué van a decir todos? Y a Pepito lo salvó el doctor González. Y entonces
El doctor González lo salvó a Pepito. Miren qué bien que anda Pepito. Pepito está saludable, está perfecto. Bueno, en cierta forma, Dios quiere hacer lo mismo contigo. Yo estaba perdido, era un desastre. Pero el doctor Jesucristo, Dios, me rescató. Y mira ahora qué bien que anda. Este era un ganguero, este andaba mal, andaba. Y ahora es un hijo mío que está sirviendo en la iglesia. Ese es el ejemplo que Dios es. Si no llegaste a ese punto, bueno, todavía no empezaste primero. ¿Por qué? Porque estabas muerto, sentado con Cristo y pasas a ser ejemplo. Y le voy a poner, escúcheme bien, le voy a poner la fresa al queque espiritual, o mejor dicho, el Señor. Yo la voy a poner, pero el Señor me dio esa fresa. Y con esto termino. En el verso 8 al 10 termina diciendo: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Es decir, uno escuchó el mensaje de Dios y lo creyó, lo puso en práctica, dice. Ustedes, dice, no tienen ningún mérito en eso. Es decir, nosotros no pudimos hacer nada por nuestra salvación. Es un regalo de Dios. Dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Es decir, tú puedes hacer la mejor de lo mejor sobre esta tierra, pero no va a servir para nada si no recibes a Cristo en tu corazón. Amén. Por eso en 1 Corintios 13 dice que si yo entrego mi cuerpo a ser quemado y no tengo amor, y si reparto todos mis bienes y no tengo amor, se está refiriendo al amor de Dios, tener a Dios en el corazón, ¿no es cierto? Déjenme que termino con la fresa. Dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Jactarse es como decir enorgullecerse, decir, ¡ah! Yo me salvé porque hice las cosas bien. Yo me salvé. No, usted se salvó simplemente porque Dios tuvo misericordia de usted. Es un regalo, ¿me escuchaste bien? Es un regalo. Tú tuviste descubriste eso, el Señor abrió tu entendimiento, rompió la atadura espiritual, no sé qué pasó, pero es un regalo que uno lo acepta, lo cree, lo vive, descubre que resucita, que está sentado con Cristo, que pasa a ser un ejemplo de tan bueno que es, amén. Pero ahora fíjense lo hermoso y lo tremendo. Dice, verso 10, pues somos la obra maestra de Dios. ¿Me escuchaste bien? Te voy a hacer esta pregunta, no está en mis apuntes, pero ¿eres la obra maestra de Dios? ¿Qué significa la obra maestra de Dios? Que tú resucitaste, que estás sentado con Cristo, que Dios te puede poner de ejemplo. Entonces entras a esta nueva esfera. Eres la obra maestra de Dios. Fíjense todas las cosas que Dios ha hecho por ti. Pero aún más allá todavía, dice. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos, escuche bien, hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Entonces entra en la última esfera que Dios está esperando que tú entres y que hay mucha gente que todavía no entró. Usted se pone a trabajar para Dios y este es el último punto. Es decir, usted se pone a... Y uno dice, ¿cómo es esto de trabajar para Dios? Trabajando con Dios, trabajando para Dios. Es decir, usted resucitó, descubrió que Cristo está con usted en todas partes,
que usted pasó a ser el ejemplo, Dios lo empieza a utilizar a usted y entonces usted se pone a trabajar. ¿Qué es trabajar para Dios? Usted empieza a hacer cosas que Dios pone en su corazón que ya estaban preparadas de antemano. Es decir, usted, ya no tengo que venir yo a decirle, usted tiene que hacer esto, usted tiene que evangelizar, usted ya se lo pone a hacer por un hecho natural, porque es el producto natural, el producto espiritual de lo que Dios ha hecho en su vida. Hermanos, naturalmente, por efecto espiritual, de que yo soy un resucitado, de que estoy sentado con Cristo, de que soy un ejemplo para Dios, yo me pongo a hacer cosas para el reino de Dios. No puedo quedarme sentado. Hermanos, estas semanas que estuve allá, me enteré que una iglesia iba a estar haciendo escuela bíblica de vacaciones. Yo quiero decirte algo. Cuando usted se pone a hacer cosas para Dios, pero escúcheme bien lo que le voy a decir, uno puede hacer cosas para Dios porque tiene una iniciativa personal, pero yo te voy a decir esto, cuando uno se pone a hacer cosas para Dios, pero las hace como resultado de todo este concepto, mire, Dios mismo le va a abrir las puertas para que todo lo que usted haga sea un éxito total. Escúchame lo que te voy a decir. Esta iglesia quería hacer una escuela bíblica de vacaciones, quería alcanzar una comunidad, que la comunidad donde están se convirtió en una comunidad internacional. Antes se llamaba Greek Town, porque había una comunidad griega, pero ahora se aparecieron los latinos, y es un latino town. Pero aparte de no solo hay latinos, hay muchos sirios, hay muchos árabes, hay muchos rusos, entonces han decidido. Dice, sentimos que tenemos que hacer algo. Y ¿cómo? Entonces se dieron cuenta que para meterse, mire lo que es cómo Dios te va dando un plan, cómo Dios te va dando un esquema de trabajo. Dice, tenemos que meternos en la escuela. Dios les mostró que tenían que meterse en la escuela. Y entonces fueron a hablar con las autoridades de la escuela para alcanzar a los chicos. Y en la escuela, dicen, le dijeron, mire, la verdad, dice que acá vienen los chicos y no hay nada que hacer. Dice, ellos venían con la intención de alquilar la escuela. Miren escúchenme lo que le voy a decir, venían con la intención de alquilar la escuela para que les dejen hacer la escuela bíblica de vacaciones. ¿Saben lo que le dijo la escuela? Escúchenme bien, una escuela elemental en Mérida, una escuela del Estado donde supuestamente no se pueden hacer actividades religiosas. Mire, la gente está tan desesperada con los problemas de la drogadicción, violencia juvenil y todo eso que saben. Eso para que usted vea cuando la ley es mal no funciona, cuando la ley está mal y no quieren separar la iglesia. Entonces lo que le dijeron a la escuela, mire, si ustedes vienen a trabajar con estos chicos que vienen a la escuela, porque siguen yendo igual los chicos a la escuela y no saben qué hacer en la escuela. Dice, nosotros les vamos a dar la escuela gratis. Eso es trabajar en los planes de Dios. Dice, y le dijeron, mire, si ustedes hacen algo, la escuela les va a proveer el desayuno a los chicos. Y les va a proveer el almuerzo y les vamos a proveer un snack a media mañana. Y es más, vamos a pagar 2 securities para que no haya ningún problema y si alguno se pone nervioso, el security lo va a calmar. ¿Por qué? Porque se pusieron a trabajar en los planes de Dios. Hermano, Dios, ¿cómo no te va a abrir las puertas? Ahora, cuando es un plan personal, cuando es un plan de ambición, Dios no te va a decir que no, lo vas a poder hacer igual. Pero cuando uno hace las cosas en Dios, mire, Dios mismo va a venir porque usted está trabajando con Dios. Mis hermanos, mire, yo le voy a ser sincero. Cuando yo me enteré de eso, yo ya era muy tarde, ni siquiera pude ponerme como ellos no tenían. En la escuela bíblica era una escuela bíblica de vacaciones, pero ahora le están cambiando el sentido y le dicen Sport, Mega Sports Camp.
donde practican más deporte. Entonces, como yo no pude participar, yo dije, yo quiero participar en lo que sea en esto. Como no me entrené como coach, no me preparé para dar las clases, yo quiero yo quiero estar donde Dios está trabajando. Entonces agarré y me presenté igual, y me presenté con el pastor. Lo vi al pastor y le dije, mira, yo quiero venir, yo quiero trabajar acá. Y entonces me dice, hay algo que usted puede hacer. Y le digo, dígame que yo lo hago. Necesitamos un bañero. ¿Sabe lo que era? Era el chavo que lleva a los niños al baño. Dice, necesito que usted esté mirando que si hay una actividad y hay algún chico que se queda afuera, que usted vaya y lo incorpore, vea qué es lo que pasa, le hable. Me puse a hacer esto. Lo llevaba, no sabe qué bendición que era para ellos saber que contaban con alguien que cuando había un chico, usted sabe, los chicos, ¡ay, quién ir al baño! Los coaches no podían dejar, los maestros no podían dejar. Y entonces yo estaba ahí, era el que llevaba a los chicos del baño, ¿no? Hermano, y no solo eso, me empecé a meter. Cuando terminaba el campamento, la actividad, yo agarraba, me ponía a enroscar todos los cables, a guardar porque tenían que hacer un display en la pantalla. ¿Por qué? Porque eso era la tarea que Dios estaba haciendo, yo no me la quería perder. Porque Dios se estaba moviendo en ese lugar y yo quería estar en donde Dios se mueve. Dios se había preparado de antemano todo eso, Dios había abierto las puertas de eso y yo quería ser parte de todo eso. Y mis hermanos, ustedes no saben lo hermoso porque de la segunda, fue tanto el éxito que usted sabe, esto se planifica por una semana, lo tuvieron que hacer 2 semanas. Así que yo estas 2 semanas que mientras estaba acá yo estaba participando, me puse con él a hacer algo con él. Yo no me quedo en mi casa, mi hermano sentado así, esperando a ver si alguno de ellos, perdónenme, yo soy una persona muy activa, yo me muevo, hago cosas, salgo, hago. Así que yo estas 2 semanas iba para allá, me cruzaba toda la ciudad, manejaba 40 minutos. Pero yo sabía que Dios estaba haciendo algo y yo quería trabajar en eso. Yo voy a trabajar donde Dios. Y entonces, la segunda semana, se dio que vinieron muchos chicos más chiquitos. Claro, se corrió la voz, entonces empezaron a venir más chiquitos. Y claro, cuando llegaba, yo estaba con lo del taller de soccer, ¿dónde voy a meterme yo? Yo así, la verdad que no voy, con el fútbol americano tampoco, cuando la tiro la pelota vacía, así que... ¿Qué va a hacer? No andaba con el soccer. Y entonces, cuando vinieron muchos de los chicos chiquitos, cuando llegaba el momento de que había que jugar, claro, los chiquitos se sentían mal porque usted sabe, ¿no? Los grandes se la pasan entre ellos. Entonces los chiquitos, se salían los chiquitos, entonces yo le decía, vení, le digo, ven. Digo, pues vamos a patear la pelota. Y entonces agarraba, le tiraba la pelota y me la traía. Y los otros cuando se vinieron, entonces yo le dije al coach, digo, mirá, perdoname, le digo, quiero decirte algo, yo no quiero interrumpir tu trabajo, le dije. Pero hermano, ¿cuántas veces nosotros no nos damos cuenta que estamos afectando otro ministerio con lo que estamos haciendo? Entonces yo le dije, mirá, perdóname, se me vienen todos 3 chiquitos, si no, le digo, por favor, te los llevas de vuelta. Me dice, no, dice, me haces un favor, me dice, porque yo con estos chiquitos no sé qué hacer. Y entonces me puse a jugar al fútbol con los que ellos hacían. Había uno que se llamaba Colton. Y mire, parecía... ¿recuerda la película de Stuart Little, del chico con los anteojos, era un gringuito? Era igual, le faltaba el ratoncito. Colton se llamaba. Y empezamos a jugar y un día me quedé hablando, con vos que me llamaste, perdón hermano, ¿te acordás, Remedio, que me llamaste un día que yo te digo, bueno, ese día justo en el momento en el que estaba jugando el partido, y cuando terminé de hablar con vos, que me aparezco, me dice, ¿dónde te metiste? Dice, ¿dónde estabas?
Y le dije, no, mirá, tuve que atender otra situación. Mis hermanos, aprenda a hacer las cosas de Dios. Yo le puedo asegurar que cuando usted comienza este proceso, y con esto termino, con el proceso de resurrección, cuando usted descubre que está sentado con Cristo, cuando usted descubre que Dios descubre que usted es confiable espiritualmente. ¿Saben lo que es una persona confiable? Bueno, usted tiene que ser confiable para Dios, que un día Dios le va a sacar todo, y usted va a decir, el Señor vio, el Señor quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Usted va a empezar a descubrir qué es lo que Dios quiere hacer, y usted se va a enganchar, se va a meter a trabajar, Dios le va a mostrar cosas, Dios le va a abrir caminos. Hermanos, ¿saben qué pasó? Fue tal la ligación espiritual, el propósito de Dios, que todos los sábados ahora van a hacer un taller en esa escuela para evangelizar gente para Cristo. ¿Por qué? Porque se pusieron en las manos de Dios. Se sentaron, tienes que sentarte con Cristo. Cristo tiene que estar cómodo al lado tuyo. Cristo tiene que disfrutarte. ¿Está incómodo Cristo o se tiene que ir corriendo de las cosas que hace o tú lo dejas? Entonces, cuando Cristo se siente cómodo, Dios va a descubrir que eres confiable, que eres un ejemplo. Entonces, cuando eres un ejemplo, vas a detectar cuál es el plan de Dios. Y Dios va a abrir puertas, Dios va a abrirte un río en el desierto si hace falta. Dios ya lo hizo, Dios ya ha abierto fuentes en el desierto. ¿Cómo no va a abrir cosas cuando tú estás trabajando para Dios, cuando tú estás haciendo cosas para Dios? Hermano, ¿estás sentado con Cristo en los lugares celestiales? ¿O lo andas corriendo a Cristo detrás de la iglesia, en la iglesia? Cristo no está sentado acá en la iglesia. Hermano, no solo me quedé haciendo eso. Este lugar, esta iglesia es una iglesia americana. Todos los miércoles le dan de comer a los jobos. ¿Sabe quiénes son los jobos? Los que están en la calle. Esto es una actividad independiente de lo que le acabo de decir. Los pobres, los inmundos, los que andan. Produjo un shock en mi vida. Simplemente abren las puertas y salen a invitarlos a las calles. ¿Qué es lo que hizo Jesús, no? ¿Qué hizo Jesús cuando invitaba a la gente a su fiesta y no venía nadie? Dijo, vayan, inviten a todos los que encuentran en la calle. Bueno, ellos están haciendo eso. Entonces todos los miércoles invitan y le dan una comida. Y hasta les dan la cena del Señor, les dan un culto. Hubo esos miércoles que yo estuve, yo traduje al español, había algún que otro hispano por ahí. Me invitaron a traducir al español. Usted no sabe las necesidades que hay. Usted no, perdóneme, no somos conscientes de la riqueza que tenemos nosotros. Y me refiero a riqueza material ahora, ¿no? Y entonces yo le preguntaba al pastor, digo, ¿qué es lo que tengo que hacer yo acá? Y él sabe lo que me dijo, pastor, dice, usted no sirva a la mesa, no haga nada. Dice, usted vaya y siéntese con la gente y hable con la gente. Y eso fue lo que me puse a hacer. Me introdujeron como que era un pastor hispano que venía de Mississippi. Y lo primero que me encontré con que la gente me empezó a contar sus problemas. Y no somos conscientes de la riqueza que tenemos nosotros donde vivimos. Estoy hablando de, uno dice, ¿cómo puede ser que haya tanta pobreza? Usted no sabe la pobreza que hay.
Entonces, yo mientras hablaba, una mujer se puso a llorar. La mujer estaba con su hija con su nietito, se puso a llorar de los problemas. Y yo no pude decirle nada. Pero el hecho de que yo era una oreja para ella. Mire, no hice ni dije nada, simplemente le escuché todas sus cosas y le dije que iba a estar orando por ella. La segunda semana no la vi, pero en la tercera semana la vi y me dice, pastor, dice, todo en inglés, me dice, pastor, dice, y yo le entendía la mitad de las cosas, pero lo único que entendía era todas sus lágrimas. Me dice, pastor, no sabe lo bien que estamos ahora. Era una oreja yo nada más. Pero cuando uno es una oreja trabajando para Dios, hermano, se desata el poder de Dios. Me cambio porque me voy saltando de mesa a mesa. Son como 70, 80 pobres y me salté otra mesa. Y uno me dice, pastor, dice, necesito 3 vasos de agua. Uno grandote, blanco. Y entonces me puse a hablar con él. Y me dijo, mire, este hombre me enseñó una lección. Me dijo, tengo cáncer, 38 años, vive en la calle, tengo cáncer, dice. Tengo leucemia. Y yo le dije, perdóname que te pregunte, digo, ¿pero te estás tratando? Sí, dice, voy al hospital y me estoy tratando, pero pastor, dice, le voy a decir algo. No la nombro, dice. No le voy a dar lugar a que tome mi corazón. Aleluya. Digo, ¿entendiste? Está bien, así es. No le doy lugar a las cosas negativas. Este hombre está peleando aún espiritualmente contra la leucemia. Ore por él, 38 años. Y una de las cosas que me dijo, me decía, necesito 3 vasos de agua, necesito 3 vasos de agua. Y yo no le entendí en ese momento porque hablaba de los 3 vasos de agua. Hasta que en un momento vi que se trajo, no me pregunté cómo, se vino con los 3 vasos de agua en la mesa. Abrió su mochila, sacó una botella vacía de esa de G2 que dice, de G2, y puso el agua dentro de las 3 vasos de agua, los puso en su botellita de agua. Ese hombre estaba clamando por 3 vasos de agua, no tenía ni agua para tomar. Y yo digo, ¿sabe por qué nos quejamos? Porque estamos tan ricos, Dios nos ha satisfecho tanto, que nos quejamos de lo que nos sobra. Entonces, mi hermano, doy gracias a Dios por todas estas experiencias, porque me están abriendo la cabeza y me están acercando a Dios. Y yo quiero trabajar, quiero hacer esas cosas, mi hermano. Quiero empezar a meterme cada vez más y más en el reino de Dios. No quiero perderme esa bendición. No quiero perderme la bendición de ser útil en el reino de Dios. No voy a dejar más que las cositas, las tonteras, sabiendo que hay tanta necesidad, y repito, no estoy hablando del sur de México, no estoy hablando de los indiecitos de Guatemala, ni de los pobres africanos, ni del hambre en la India. Estoy hablando acá en Baltimore, en una de las ciudades más lindas de los Estados Unidos. Entonces, mi hermano, yo quiero trabajar para Dios. Estoy dispuesto a todo. El pastor de la iglesia americana me dijo, dice, para venir acá, perdí mi carro, dice, me lo sacaron, perdí mi casa. Y ahora estoy acá, dice, estoy viendo el reino de Dios. Y a veces Dios te va a hacer perder cosas hermosas en esta tierra. Benditas pérdidas, porque vas a ver a Dios en acción. Yo te invito a que estés sentado, te invito a sentarte, que Cristo sea un invitado de gloria en tu vida.
y a que veas obrar a Dios en todas las áreas de tu vida. Puede decir amén, mi hermano. Aleluya, gracias Señor Dios, gracias.